Sectores de la oposición protagonizaron una protesta con diferentes consignas contra el gobierno. La concentración principal se produjo en el Obelisco, donde una larga fila de autos y algunos manifestantes a pie expresaron críticas al gobierno. Las marchas se replicaron en varias ciudades del interior del país. Las consignas eran variadas, tanto en el Obelisco como en el interior. Por otra parte, sectores oficialistas se concentraron frente a la Quinta Presidencial de Olivos para alentar y apoyar al gobierno. Bueno, esto es lo que pasaba justamente en las últimas horas en la República Argentina. Diferentes sectores de la oposición se autoconvocaron, allí la presencia en las calles. Lógicamente, la imagen que recién estábamos observando tenía que ver con el Obelisco, lo que pasaba en los alrededores, justamente en esa zona del centro de la ciudad de Buenos Aires, Silvia. Así es, y como bien señalábamos que se replicó la marcha y estamos con Vero Urrolabeti Claro allá sí. en distintas ciudades del país a propósito de estas consignas variadas, ¿no? Justicia, buena educación, política económica. Vero, Se van sumando. Se van sumando, Se ¿no? van De a sumando poquito. consignas. Recordemos que las primeras marchas opositoras fueron por Vicentín, este plan del gobierno nacional para rescatar la empresa cerealera. Después se fueron sumando algunas consignas, Silvia, como decías vos, la reforma judicial. Después algunos otros conceptos un poco más amplios, la república, la democracia, la libertad. Hay que, de todos modos, prestar atención a que empiezan a aparecer algunas consignas peligrosas desde mi punto de vista, que habría que señalar. El caso de Andate Alberto, sobre todo en las redes sociales, aparecía esto de que se vayan todos nuevamente. Digo, me parece que hay un sector, no digo todos los manifestantes, pero sí un sector que aparece un poco más tendencioso en cuanto a soñar con un proyecto desestabilizador. Digo, ¿es un sector minoritario? Sí, pero son consignas que no aparecían en las marchas anteriores y sí empiezan a aparecer ahora, y empiezan a aparecer ahora también algunas otras señales que habría que marcar. El caso de lo que ocurrió ayer con el domicilio particular de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Vero, justamente fue el propio presidente Alberto Fernández el que señalaba, ¿no? El disenso es democrático, la movilización es democrática, y en esto coincidimos todos, pero hacía alusión al escrache puntual en un domicilio particular que había sido señalado previamente a través justamente de distintos medios de comunicación con dirección exacta, Sí, ¿no? fue claramente el diario Clarín el que publicó un listado de los puntos de encuentro, así los puntos de la convocatoria, así lo señalaba este diario, y entre los puntos de la convocatoria señalaba el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner con la dirección concreta, el lugar donde vive la vicepresidenta de la Nación. Obviamente esto generó repudio porque, en principio, recordemos, el antecedente cercano es el escrache al domicilio de Ricardo Lorenzetti, Claro. el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previo a que la Corte aceptara el per saltum Y de fueron Bruglia. situaciones, Vero, muy parecidas, ¿eh? Exactamente. Prácticamente Y en no hay ese diferencia en cuanto a la momento- manifestación, lo que pasaba en la casa de Lorenzetti y lo que pasaba ayer en la casa de la vicepresidenta. Sí, porque además esto va al margen de la política, ¿no? Claro. Los domicilios particulares no tienen nada que ver con la institucionalidad, ni de Lorenzetti como miembro de la Corte, ni de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese momento, con Lorenzetti, oficialismo y opositor salieron a repudiar esta actitud de muchos manifestantes. En este caso no ocurrió así. Sí hubo referencias muy concretas de dirigentes políticos, también de Graciana Peñafort, Sí. la abogada del Senado Nacional que trabaja con Cristina Fernández de Kirchner, pero poniendo esto en el marco legal. Dijo Graciana Peñafort: vengo a señalar que lo que está haciendo Clarín al publicar la dirección de Cristina Fernández de Kirchner como lugar de concentración de la marcha de hoy está tipificado en el artículo 212 del Código Penal, se llama incitación a la violencia. Digo, corre Graciana Peñafort el análisis sobre si corresponde o no corresponde, si está bien o está mal en términos del debate político, y lo pone directamente en el contexto de la legalidad o la ilegalidad en esto de señalar que se trata de incitación a la violencia. Pero no es la primera vez, de todas maneras, que hay movilizaciones frente al domicilio particular de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, sucedió en la última claro, movilización, no esta, digo, la anterior, que Sí, pero generalmente son los feriados. probablemente, No, Pablo, no con una Silvia, convocatoria formal a un Claro. lugar específico, en
este caso en un diario, en un medio de comunicación, pero además probablemente sea un momento para debatir esto y decir, bueno, este es el límite, ¿no? Los domicilios particulares, digo, dos límites que se plantean, me parece, a propósito de la marcha de ayer. Los domicilios particulares, porque es un escrache, es una manifestación en la casa particular de un funcionario, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, y lo otro que tiene que ver con que las manifestaciones son legítimas siempre y cuando las reclamos estén en el marco de la legalidad y no esto de pensar o plantear que un gobierno termine antes de tiempo. Me parece que ahí hay que también poner el acento porque hubo muchos conceptos en este sentido, sobre todo en las redes sociales y también, bueno, quienes vimos la cobertura, se planteaba esto también en la marcha. Pero muchísimas repercusiones en las redes sociales, ¿no? A favor y en contra de la marcha. Bueno, recién estabas hablando justamente de Graciana Peñafort, pero también el jefe de gabinete, el propio jefe de gabinete, se explayó sobre el tema y allí brindó la postura no solamente de él, sino del gobierno nacional, exactamente, ¿no? Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, publicó también a través de su cuenta de Twitter: repudiamos que se difunda como punto de protesta el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le pedimos a la oposición que se exprese contra estas prácticas peligrosas y tome el camino del diálogo democrático y la sensatez. Y publica precisamente Santiago Cafiero una captura de esta nota que publicaba el diario Clarín a propósito entonces de esta convocatoria como punto de encuentro en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Clarín respondió a esto, ¿no? Señaló minutos más tarde que tenía que ver con el publicaba tema de la lista. reacción, esa fue la palabra puntual, la reacción informativa a un hecho que se estaba produciendo, porque de hecho, bueno, también parte de las marchas se realizaron frente a la Quinta Presidencial de Olivos. Exactamente, hubo dos marchas ahí, Claro. marchas a favor del gobierno, apoyando al presidente Alberto Fernández, que estaba en ese momento en Olivos, y una marcha opositora. Hubo algunos cruces, pero bueno, se desarrolló contenidos sin por la mayores policía, ¿no? Estuvo allí Policía Federal y Bonaerense. Exactamente, esto ocurrió en Olivos. Habló también a propósito de esta convocatoria al domicilio particular de la vicepresidenta, el propio presidente Alberto Fernández, también a través de Twitter. Disentir con un gobierno es parte de la democracia. Movilizarse, aún con el riesgo que implica en una pandemia, también. Para promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática, y suma el hashtag Argentina Unida, el presidente Alberto Fernández, en un contexto donde, bueno, además, en paralelo va el combate contra la pandemia y la necesidad de lograr consensos mínimos precisamente para evitar los contagios. Habló también Roberto Labaña. Raro en él, porque no suele participar justamente de estas cuestiones cuando hay protestas, y mucho menos por Twitter, ¿no? Sí, y además en este caso Labaña preocupado por la grieta, ¿no? Lo que plantea en un hilo de tweets el exministro de Economía de la Nación es precisamente esto: tratar de encontrar consensos. Dice Labaña a través de su cuenta de Twitter: pretender que el presidente y la vicepresidenta se distancien o tomen caminos distintos es una aspiración institucionalmente dañina para el futuro del país, que por otra parte ya se concretó en una ocasión reciente y nos fue mal, muy mal. Digo, se corre de la protesta, aunque en el hilo hace referencia a esto de ser de izquierda, ser de derecha, es necesario encontrar puntos de encuentro, pero pone el acento también en esto de aquellos que fogonean una ruptura entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la última oportunidad, Labaña se había referido al tema Vicentín de manera crítica con el gobierno, ¿no? Sí, porque como bueno, para seguir un poquito el hilo de su participación en redes sociales y cuándo opina y cuándo no. Pero hace bastante que no participaba, Claro. es verdad, la y última vez tiene fue un con juego Vicentín. en ese sentido. Me parece que trata de mantener su independencia política, acompañar cuando cree que es necesario. De hecho, ha mantenido reuniones con el presidente Alberto Fernández y tomar distancia con algunos temas puntuales. Y habló también el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, no solamente a través de su cuenta de Twitter, sino que se puede decir que se levantó como el padre de la protesta opositora, porque ayer habló en Twitter y luego dio una extensa entrevista a TN con Joaquín Morales Solá. Fue antes y después, ¿no?, de la movilización. Primero el Twitter, movilización en el medio, y luego entrevista a Morales Solá. Exactamente. Dijo Mauricio Macri a través de su cuenta de Twitter, casi en el final de esta protesta opositora: queridos argentinos, las crecientes movilizaciones pacíficas, el coraje y la convicción de las personas que las acompañan son la demostración de que, a pesar de nuestros problemas actuales, tenemos que ser muy optimistas respecto a nuestro futuro.
el posteo de Mauricio Macri, bueno, vinculado con esta idea de quién capitaliza la marcha opositora. En principio ayer se podría decir el gran ganador de Juntos por el Cambio fue Mauricio Macri porque salió a jugar fuerte. Patricia Bullrich también. Patricia Bullrich también, pero ahí me parece que hay que poner el acento, porque Patricia Bullrich venía capitalizando las marchas opositoras. Bueno, Mauricio Macri ayer salió a jugar y pareciera que dijo, bueno, Patricia, es cierto, vos las convocás, participás, pero hasta ahora el líder, el conductor, sigue siendo Mauricio Macri. Eso es lo que por lo menos intentó demostrar ayer y creo que quedó demostrado, sí, con estas dos posiciones en Twitter y luego en esta larga entrevista. Y la admisión de lo que Macri consideró como un error, ¿no? En la entrevista que dio anoche al canal de Noticias TN, en la que él considera que fue un error delegar la política a dos filoperonistas. Dos quedaron afuera. Y allí presenta, claro, a Monzó y a Frigerio. Emilio Monzó y a Rogelio Frigerio, porque según lo que dijo en la entrevista, no era momento de hacerlo, pero bueno, las actividades del país lo obligaron a que eso ocurriera y no fue la mejor decisión. Bueno, con ¿no? Monzó ya había diferencias, había salido a hablar hace diputados. poco tiempo y casi que lo había querido sacar del juego a Mauricio Macri diciendo que se tenía que jubilar o que se tenían que retirar. Pero lo mismo con Frigerio todavía no. Es la primera Por eso vez, sorprendió claro, el caso de Rogelio Frigerio, que evidentemente venían trabajando juntos, Monzó y Frigerio, y ahora al menos este intento de Mauricio Macri de sacarlos de la carrera, en esto que sí tiene que ver con una interna de Juntos por el Cambio. Pero recordemos que previo a esto hubo una reunión Zoom, están todos juntos, sí, claro. Macri, Bullrich, Vidal y Larreta. Seguimos en minutos.